está Jurassic World? Pues este 2 de julio ha llegado la nueva entrega de la franquicia jurásica, Jurassic World Rebirth, siendo una película que pretende darle un renacer a esta franquicia y una película que nos tiene bastante intrigados. ¿Será que ahora sí se logra recuperar la esencia de las películas de Spielberg? ¿O será que la franquicia jurásica se sigue hundiendo más y más? Antes de empezar con mi crítica, me gustaría decirles que yo fui a ver esta película de Jurassic World Rebirth con una expectativa bastante baja e incluso pesimista. La razón, pues, es muy sencilla. Las últimas dos entregas de la saga jurásica, que fueron El Reino Caído y Dominion, la verdad creo que lo que hicieron fue hundir más y más el legado de Jurassic Park, porque parecía que ya simplemente habían convertido la franquicia en un Rápidos y Furiosos, pero con dinosaurios. Habían priorizado demasiado la acción y pues sí, la acción. Y a costa de eso habían sacrificado todo el realismo, toda la admiración y y todo el mensaje tan inmersivo que te daban las películas finales. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, una de las cosas de las que yo me quejé mucho en su momento con El Reino Caído y también con Dominion era el comportamiento que tenían los dinosaurios en esas películas. Lo digo porque, por ejemplo, en El Reino Caído hay una parte donde los protagonistas están huyendo de una erupción volcánica. Y en medio de esa estampida de dinosaurios que están huyendo de una erupción, un carnotauro se detiene e intenta cazar a los protagonistas. Y aquí es cuando se pierde un poco el realismo, porque el sentido de supervivencia, ¿a dónde se va? Están huyendo de una erupción volcánica y se pone a intentar devorar a los humanos. Ejemplos como esos hay más. Poquito antes de esa escena con el Carnotauro, un Baryonyx se mete en un túnel para cazar a los protagonistas y no le importa que le acabe de caer un chorro de lava. Él sigue intentando matar a los protagonistas. Ahí es cuando se pierde la esencia, porque en Jurassic Park siempre se nos dejaba claro que los dinosaurios no eran monstruos, eran animales, eran criaturas con las que si tú no te metías, ellos no se iban a meter contigo. Tenías que respetar a los dinosaurios para que ellos te respetaran. Pero en estas últimas películas eso no pasa. Los dinosaurios son máquinas de matar que matan porque sí, porque es lo que tienen que hacer, es lo que tienen que hacer para que haya escenas de acción. Y eso fue una de las cosas que más me disgustaron de las últimas películas. Asimismo, otra cosa que también creo que no solo con Jurassic Park, sino con el cine en general, es algo que se ha vuelto muy tedioso y muy hasta fastidioso, es lo censurado que está todo. En primer lugar, en las últimas películas ya casi no se muestran muertes. Como sabrán, una de las cosas más representativas que siempre tuvo Jurassic Park fue mostrarnos muertes muy perturbadoras y muy, pues sí, que te dejaban en suspenso. Hacía que le tuvieras miedo a los dinosaurios, hacía que te diera una sensación de que no te tenías que meter con los dinosaurios. Había muertes muy monstruosas y muy espeluznantes. Entonces, eso es algo que también se había perdido con las últimas películas. Porque quiero que vean Jurassic World Dominion y me digan cuántas personas se murieron, cuántas muertes vieron en esa película. Y se les aseguro que me las pueden contar con una sola mano. Y hasta les van a sobrar dedos. Hay muy pocas muertes en las últimas películas, ya casi no se atreven a matar a nadie, ni siquiera a los malos. Y eso es algo que le quita bastante a la película, porque para que un dinosaurio se vea imponente y se vea peligroso, tiene que tener víctimas. Agarra a cualquier personaje secundario y haz que sea devorado. En Jurassic Park, apenas en la primera escena, ves morir a uno de los trabajadores de InGen. Ahí es cuando te das cuenta que los dinosaurios realmente son criaturas peligrosas y son criaturas con las que no te debes meter. En las últimas películas, si acaso se mueren un par de NPCs de fondo, e incluso esas muertes están completamente censuradas. Y ahora bien, esto es un problema que no tiene nada más Jurassic Park, la tienen muchas películas. Realmente hoy en día está demasiada censurada la violencia. Y es como resultado pues de la generación de cristal que se ofende por todo hoy en día. Pero sigue siendo un punto bastante negativo en contra de la saga jurásica. Esos puntos son los que yo quería cubrir antes de empezar de lleno con la crítica. Jurassic World es una franquicia que había perdido poco a poco toda la esencia de las películas clásicas y es una que se había perdido totalmente. Había priorizado la acción, habría sacrificado la lógica
la naturaleza de los dinosaurios por violencia sin sentido, por acción sin sentido y por comportamiento que realmente se ve surrealista y absurdo. Dominion es una película totalmente estúpida y que se cae a pedazos en cuanto al guión. Pero bueno, una vez terminado con todo esto y explicando por qué iba con tan baja expectativa para ver esta nueva película, quiero decir que Jurassic World Rebirth me sorprendió para bien. No creo que sea una película que esté a la altura de las películas de Spielberg, pero es una película que por lo menos sí se nota que aprende de los errores que cometieron Dominion y El Reino Caído. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, vayamos por puntos. Esta película es una secuela de las películas de Jurassic World. Es una película que sucede 5 años después del final que vimos en Dominion. Yo estaba bastante intrigado porque la verdad no había visto muchos trailers y no sabía si esta película iba a ser una secuela o un reinicio. Por el título llegué a sospechar que se trataba de un reinicio, pero no, al final resulta que se trata de una secuela. Aunque a decir verdad no se nota mucho, porque en esta película todos los personajes que vemos aquí son nuevos, nunca habían aparecido. Pero creo que en parte está bien. La trama de esta película prácticamente se trata de un equipo de científicos, o bueno, un equipo de mercenarios que se aventuran a una isla con dinosaurios, que no es la isla Nublar ni tampoco la isla Sorna, en busca de recolectar ADN de dinosaurios para crear medicinas y tratar varios problemas de la salud, más específicamente problemas del corazón. Este equipo de mercenarios se aventura en la isla y tiene que conseguir ADN de varios dinosaurios. Y en general, pues realmente esa es la única historia. Bueno, también hay una historia secundaria con una familia que es atacada por un mosasaurio en su barco en medio del mar y estos mercenarios los terminan rescatando y se les unen y todo, ¿no? Pero en general esa sería la historia, realmente no se complican mucho. Poco después descubren que en esta isla antes se llevaron a cabo varios experimentos con los dinosaurios y que en esta isla se dejaron a los dinosaurios que no fueron bien clonados, dinosaurios deformes o que salieron con alguna mutación. Esa es prácticamente la premisa. Ahora bien, se preguntarán por qué en esta película, si es una secuela de la película de Dominion, ¿por qué en esta película tenemos que volver a ir a una isla si se suponía que los dinosaurios ya estaban sueltos por el mundo? Es una pregunta que yo también tuve al inicio, pero aquí te explican que los dinosaurios que estaban ya sueltos por el mundo, por causas como la contaminación, el cambio ambiental y demás motivos, pues poco a poco se fueron extinguiendo de nuevo, al punto de que ya nada más quedan dinosaurios por los archipiélagos del Ecuador y todo eso. Es una explicación medio rancia, pero por lo menos hay una explicación. En las películas pasadas a veces ni siquiera te explicaban las cosas y nada más te las soltaban ahí. Mínimo aquí se tomaron el tiempo de dar una explicación, aunque sigue siendo una explicación un poco forzada. Pero bueno, en resumen, esa es la historia. Un equipo de mercenarios que se aventura en una isla con dinosaurios para conseguir ADN y así fabricar medicinas para ayudar a problemas de la salud. Ahora bien, ¿por qué digo que esta es una película que corrige algunos errores que hicieron las películas pasadas? Porque como les comenté hace un rato, una de las cosas que yo tanto me quejé con Dominion fue el comportamiento de los dinosaurios, que ya parecían nada más máquinas de matar, que persona que veían, persona que sí o sí querían devorar. Y aquí por lo menos eso ya no está tan presente. No les voy a decir exactamente en qué escena porque será un spoiler, pero sí les diré que aquí los dinosaurios se vuelven a comportar un poco como animales. Ya no son innecesariamente agresivos, son animales que si llamas atención te pueden atacar porque son animales. Y ya, pero no son animales que evadan su instinto de supervivencia nada más para intentar cazar a un humano. Eso es algo que yo tengo que reconocer, que aquí otra vez los dinosaurios ya no se comportan de manera estúpida. Otra cosa también es que aquí te vuelven a dejar admirar a los dinosaurios. En Dominion y en el Reino Caído era acción sin parar, sin parar, sin parar. Cada que un dinosaurio salía en escena, sí o sí tenemos que tener una escena de acción. Aquí no, aquí te dan el tiempo de mostrarte otra vez a los dinosaurios, de que los contemples, de que los admires, y eso es algo que yo, valga la redundancia, admire bastante. Esa creo que sería la principal cosa que le aplaudo a esta película, que nuevamente te deja admirar a los dinosaurios y que ya no te los pone nada más como Terminators prehistóricos. Eso es algo que yo le reconozco bastante a esta película. Ahora bien, ¿por qué digo que tampoco me parece que esté a la altura de las películas de Spielberg?
Porque si bien aprende de varios errores, también repite otros. Y aquí viene otra cosa de la que yo me quejé en las películas pasadas y que lamentablemente se sigue repitiendo aquí, y son las muertes. Aquí nuevamente tenemos muy pocas muertes y las pocas que hay vuelven a estar muy censuradas. Quitando un par de personajes, realmente aquí los dinosaurios siguen sin demostrar muy bien lo peligrosos que son. Ustedes recuerden, en la primera película de Jurassic Park, te mostraban cómo un ingeniero de InGen era devorado por un Velociraptor. Te mostraban cómo Dennis Nedry se confió, subestimó a un Dilophosaurio y le acabaron aventando ácido en la cara. Entonces creo que eso es algo que hace falta recuperar un poco. Entiendo también que hoy en día la gente se ofende por cualquier cosa y por eso es necesario censurarlo. Pero a mí me sigue sin parecer, sigo sin estar de acuerdo y eso es algo que le sigo reclamando a esta película, que las muertes están increíblemente censuradas y para variar son muy pocas. Otra cosa con la que no sé exactamente cómo sentirme es sobre la participación de algunos dinosaurios. ¿Por qué digo esto? Porque al ser una película que lleva en el título Renace o Renacimiento, pues realmente creo que era esperable que algunos dinosaurios que tuvieron mucha participación en películas pasadas aquí ya no estén tan presentes. Y es algo que se nota. No les voy a decir más porque sería spoiler, pero creo que aquí se atrevieron a darle más peso a dinosaurios que nunca habíamos visto o que habíamos visto muy poco en las películas pasadas. Y a los dinosaurios a los que ya estamos muy acostumbrados a ver, pues aquí tienen una que otra aparición, pero hasta ahí. Eh, Poco a poco se van a ir dando cuenta, pero les diré que los dinosaurios a los que ustedes estaban acostumbrados en esta película salen muy poco. Pero salen, que es lo importante. Entonces creo que es una película que sí intenta darle un toque fresco a la franquicia, intenta meter nuevos conceptos e intenta lo que dice su título, darle un renacimiento a la saga. Pero sigue repitiendo muchos errores que tenían las películas anteriores. Pero como les digo, yo a esta película la iba a ver con muy baja expectativa e incluso esperando lo peor, porque esa fue la sensación que me dejaron las películas pasadas. Pero por lo menos con Rebirth puedo decir que aquí hubo una mejora. Aunque, como último problema, es que no sé realmente si con el final que ponen en... No con el final, con el contexto que ponen en esta película, pueda haber una continuación. Porque como les digo, en esta película se nos da la explicación de que los dinosaurios que habían quedado sueltos por el mundo, poco a poco fueron volviéndose a extinguir por causas como la contaminación y demás, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la premisa de la historia es muy simple y se resuelve en la misma película, no sé si haya más tela de dónde cortar para continuar explotando la saga Jurásica. Realmente, por mí, que ya lo dejen así, que ya dejen descansar en paz a Jurassic Park, al menos por un tiempo, y ya no sigan arrastrando el legado. Al menos puedo decir que Rebirth no lo hace, no arrastra más el legado, pero es una película que le sigue faltando fuerza. En conclusión, Jurassic World Rebirth es una película que logra mejorar varios errores que cometieron las entregas anteriores, pero es una película que logra corregir algunos errores, pero que sigue repitiendo otros. En líneas generales diría que es una película aceptable. Si eres fan de la franquicia, la puedes disfrutar. Es mejor que Dominion, es mejor que El Reino Caído, y yo diría que está a la par con la película de 2015 de Jurassic World. Entonces, bueno, esa sería mi opinión. Ustedes vayan a ver la película, díganme qué les pareció. Y como fan puedo decir que es una película que cumple, al menos cumple. Tampoco diré que es espectacular, pero por lo menos cumple. Y yo que iba con la expectativa muy baja, pues puedo decir que salí satisfecho. Así que bueno, eso sería todo. Yo soy Santiago. Chao.